Hola, hoy les traigo cómo pintar cabello en digital con una sola herramienta en Clip Studio Paint. Hola, sí, de verdad solamente vamos a utilizar una herramienta. ¿Por qué solamente vamos a utilizar una herramienta? Porque este pincel, que es el pincel de acuarela opaca, que es de hecho el pincel que trae por defecto el Clip Studio Paint, lo que tiene de mágico, de especial, de increíble, es que lo que hace que si le pones menos presión, pues va como arrastrando los colores y unificándolos, así que en realidad no es necesario que utilices otra cosa más que este pincel para dar todas las tonalidades y difuminar los colores. Lo que sí va a ir variando la densidad en lo que lo utilizo. Para hacer el color base lo voy a dejar en un 90%, que va a tener una opacidad casi al máximo. También puedo utilizarlo en un 100, ya que este pincel tiene como un pequeño difuminado, entonces no te va a quedar un trazo muy rígido. Lo que sí, cuando estoy difuminando los colores y aplicando los otros colores que no es el color intermedio, voy a bajarle la densidad en un 60%. ¿Por qué? Porque necesitamos una opacidad más transparente para lograr difuminarlo de una forma más simple. Lo primero que vamos a hacer es agarrar un color intermedio en el círculo cromático que aparece arriba a la izquierda. Básicamente eligen el tono que quieran, en este caso es un castaño, y eligen un color que esté bastante en el centro de lo que es ese cuadradito. Recuerden que la densidad que vamos a utilizar para el color intermedio es del 90%. Esto también es válido para todo tipo de colores de cabello que quieras hacer. Para lograr este tipo de cabello lo que tenemos que hacer es tener muy en mente dónde están las luces y sombras. En este caso voy a hacer un dibujito para que sea más explicativo. El sol va a estar del lado izquierdo y mientras más cerca esté del sol, más color, más brillo, más luminosidad va a tener el pelo en esa zona en específica. Y mientras más lejos esté, más oscuro se va a ver. Unos datos a tener en cuenta es que el brillo y la oscuridad que va a tener el cabello va a depender del lugar en el que esté. Por ejemplo, si está en el aire libre, en un día soleado, los brillos van a tener una tonalidad amarilla. Pero si está en una casa, las casas muchas veces tienen unas luces blancas, entonces el brillo del cabello va a ser más blanco. Y hablando de las sombras, si por ejemplo tu personaje está en un espacio abierto y es de noche, las sombras van a ser de un color más azulado o violáceo. Para tener en cuenta los brillos son las tonalidades que están entre el amarillo y las sombras van a ser las tonalidades que estén en los violetas y los azules, pero hay que tener muchas cosas en cuenta. El brillo es sin llegar exactamente al blanco, pero sí acercándote bastante. Y las sombras igual, pero esta vez a la inversa, sin acercarse a la tonalidad más oscura que es el negro. Recuerden que para las sombras vamos a ir bajando siempre en el círculo cromático, de hecho lo van a ver, para los tonos violetas azules, y para el brillo nos vamos a ir al amarillo. Al utilizar esta herramienta lo único que vamos a hacer es utilizar lo que es la presión de la tableta, entonces sí es muy importante que tenga una tableta gráfica, sea cual sea, porque este resultado, al menos con este pincel, no les va a funcionar si por ejemplo utilizan mouse. Entonces, detalles a tener en cuenta, en la zona donde va a estar como más oscuro, por ejemplo, van a hacer una presión un poco más fuerte y cuando ya lleguen al final de lo que quieren hacer que sea la sombra, lo van a liberar un poco la presión y esto va a ayudar aún más que quede un efecto más suave en transición. De igual manera, este pincel lo que tiene es que se pueden mezclar los colores entre sí, pero para que se mezclen de la mejor forma posible, tenés que utilizar muy poquita presión y vas arrastrando los colores entre sí y los vas mezclando. Primero empezamos con un cabello lacio. Los cabellos lacios sí van a tener una estructura, o mejor dicho, líneas rectas, pero yo les recomiendo que en las puntas los tuerzan un poquito, los doblen un poquito dependiendo del peinado y gusto personal, porque esto va a dar más fluidez y naturalidad al cabello de que hacerlo totalmente rígido. Para hacerlo totalmente rígido sería más como para un estilo cómic o cartoon. Claro está que dar cabellitos al final también va a dar aún más fluidez al cabello y naturalidad. Como ven, cuando voy detallando aún más, voy haciendo el pincel aún más chiquito para dar cabellitos muy chiquitos entre sí y como dije muchas veces, esto es para dar aún más naturalidad. En estos ejemplos lo que hice es poner las luces y las sombras en el mismo momento, pero si se les hace más cómodo pueden primero poner todas las sombras, mezclarlos y al final poner los brillos. Esto de hecho es una muy buena idea y es mucho más cómodo porque el color más oscuro no se puede cruzar con el color más claro y esto es una cuestión de lógica porque donde más esté cerca al sol y donde más esté luminoso
pues claramente no va a haber sombras, entonces pues no tiene que haber sombras ahí. Entonces, siempre tengan en cuenta que las sombras más oscuras no tienen que tocar el brillo más claro del cabello. Pero sí, las tonalidades intermedias pueden cruzarse entre sí y pueden dar cabellitos. Les recomiendo que configuren su tableta lo mejor posible para que la presión que utilicen sea lo más cómodo posible para ustedes, ya que con este método vas a usar muchísimo lo que es la presión y te vas a tener que estar muy adaptado a utilizar cierta presión para lograr cierto efecto en tu tableta. Para combinar, lo primero es difuminar un poco los colores, entonces vas a dar líneas más cortitas y después vas a ir combinando entre sí los colores con líneas más largas, pero primero céntrate en difuminar y mezclar un poquito en lo que es la misma zona donde pusiste el color. Entonces vas a usar líneas más suavecitas, más chiquitas, y después te centras en líneas más extensas. Dos tips que les voy a dar que los va a ayudar a ir aprendiendo o acostumbrándose a esta técnica. Primero, si te pasas un poco de un color en una zona donde no querías, puedes utilizar el gotero, seleccionar el color y pintar con bastante presión y volver a corregir esa parte. Y segundo tip, si te pasaste o no te gustó la terminación, siempre puedes utilizar un borrador y que sea un borrador con bastante... un borrador que borre bastante, o sea, no un borrador suave que te va a costar mucho borrar, sino que marcar lo mejor posible y limpiar todo lo que quieras limpiar en tu dibujo. También en los cabellitos exteriores les recomiendo que utilicen muy poquita presión, o si quieren le bajan un poco más la densidad al pincel para que queden lo más suavecito posible, porque en las partes del final del cabello suele haber menos densidad de ellas y va a ser como más transparente, al igual que los cabellitos que están sueltos tienen menos cuerpo, menos densidad, entonces no es que se vayan a ver muy densos. En este caso yo no utilicé un liner, pero si a ustedes les parece más cómodo, les resulta mejor, pueden utilizar un liner como referencia en una capa superior, bajándole la transparencia. Los cabellitos más chiquitos y que son más brillosos, que van a ser los detalles finales, les recomiendo que sea cuando ya está su cabellito casi listo. En lo personal a mí me gusta poner muchos mechoncitos muy chiquititos por todo el cabello, pero si no quieres poner tantos mechoncitos no es necesario. En todos estos cabellos utilicé un tono intermedio, 2 tonos más oscuros y 2 tonos más brillantes. Si quieres utilizar más, podés, pero ya con estos colores ya vas a lograr un muy buen resultado. También yo les recomendaría que no utilicen mucha estabilización, porque esto va a corregirle las líneas y queda mucho mejor unas líneas quizás no tan perfectas, pero naturales. Y ahora empezamos con el cabello ondulado. Sí, vamos a conservar muchos conceptos que utilizamos en el cabello liso, como el color base, dejar el pincel en un 90%, y la forma de difuminar y los colores, aunque sí va a variar un poquito porque no utilicé exactamente los mismos tonos que utilicé en el cabello lacio. Pero con este tipo de cabello tenés que tener ciertas cosas en cuenta. La forma del cabello son ondas, son montañitas, entonces van a haber montañitas intercaladas que van a ser más brillosas y más oscuras. Esto va intercalado, como acabo de mencionar. Va a haber una montañita hundida que va a tener más oscuridad y una montañita más elevada, más cerca del sol, que va a tener más brillo. Este tipo de coloreado y concepto está bueno tenerlo muy en claro, porque yo sé que ahora estamos haciendo solamente un mechón, pero cuando hagamos un cabello totalmente ondulado van a ser muchos mechoncitos pequeños, entonces si no se tienen claro estas cosas no van a tener mucha definición y no se van a entender dónde están las ondas. Siempre van a tener que tener muy en cuenta que el movimiento del lápiz va a ser ondulado, a diferencia del cabello lacio, que eran formas más rectas. En este van a ser montañitas, curvas de una forma ondulada. Y recuerden, manejamos los mismos conceptos que con el cabello lacio. El tono intermedio que pusimos va a ser en una densidad del 90%. Los otros colores también pueden estar en esta densidad, pero cuando vayamos a difuminar, bajen la densidad del pincel. En mi caso yo lo utilizo en un 60%, pero si les llega a resultar incómodo y que necesitan menos densidad, pueden bajarlo aún más, pero no les recomendaría que lo bajen más de un 20%. Un detalle que hice en este tipo de cabello, pero pueden hacerlo en cualquiera, es que tengan en mente que el cabello está en constante crecimiento, entonces hay pelitos muy chiquitos que están creciendo, entonces van a ser un poco más cortos que en sí la longitud del cabello.
Y ahora vamos con los bucles. Sí, no les voy a mentir, es el cabello más tardado porque mezcla en realidad los dos conceptos que acabamos de aprender, del cabello lacio y ondulado. En primera instancia, lo que hice es mostrarles cómo hice el boceto. Lo que hice fue hacer rulitos, onditas, como en espiral, como si hiciésemos un tornado ascendente. Y todas estas onditas no las hice del mismo tamaño, ni de grosor, ni nada. Las hice muy naturales, todo muy disparejo, por así decirlo. Porque a mí me gusta que queden como estos bucles muy naturales. Pero si les gusta, pueden hacerlo de manera más proporcionada y van a quedar mucho más perfectos, como si fuesen bucles de muñeca. Y acaba el concepto más complicado. Hay que darle un poco de sombra, no con la sombra más oscura, pero hay que darle un poco de sombra en lo que son las uniones de los buclecitos. O sea, si pensamos en un cabello ondulado, serían las onditas hundidas. Eso tenemos que marcarlo con un poquito más de sombras, con un color más oscuro. Y así le vamos a ir dando dimensión. Y en el centro de lo que es las montañitas, le vamos a ir poniendo los colores más claros. Esto es muy parecido a lo que es el cabello ondulado, pero sí estamos usando conceptos de los dos tipos de cabellos que aprendimos. Pero hay que aclarar, hay que recordar que el difuminado en este cabello se va a hacer de izquierda a derecha, no de arriba a abajo como estuvimos haciendo. Un detalle muy importante es que las líneas que van a estar en el medio de las que son las partes hundidas de las montañitas tienen que ir curvas. En mi caso no las hice tan curvas, pero yo les diría que los curven aún más. También los mechoncitos sueltos van a ir de izquierda a derecha. En mi caso yo no volteé la hoja, pero si les es más cómodo pueden voltear la hoja. Ahora les voy a dejar el proceso de cómo hice este tipo de cabello. Sí, la verdad es que me tardé 2 veces más de lo que me tardé con los demás, porque tiene muchos detalles y muchas cositas. Pero se lo voy a dejar muy acelerado y después ya vamos a continuar en los ejemplos con un cabello corte bob, corte honguito o cabello en los hombros con los diferentes 3 tipos de cabello. Y ahora venimos a la parte donde les muestro cómo se verían estos tipos de cabellos con todo lo que hemos aprendido en un cabello media melena, corte honguito o un corte hasta los hombros. Una cosa a tener en cuenta es que las raíces van a estar de un color más oscuro por el hecho de que hay como un pequeño hundimiento, por así decirlo, entonces siempre va a estar un poquito más oscuro, aunque esto puede variar según donde venga la luz, así que ténganlo muy en cuenta. También si quieren hacer la línea del cuero cabelludo en el cabello, pueden hacerlo. En este caso yo no lo hice, pero si les gusta pueden hacerlo. Algo a aclarar es que la luz en este caso lo puse del lado derecho para que también puedan ver una variación de lo que son las luces. Una cosa a aclarar es que el sol lo puse en el lado derecho, entonces las sombras van a estar del lado izquierdo, totalmente al revés de lo que vimos en los mechones, pero también pueden ver una variedad de cómo se vería una luz del lado izquierdo y del lado derecho. En lo personal, este tipo de cabello que está hasta los hombros, a mí me gusta curvar las puntas del cabello hacia adentro, pero pueden curvarlo hacia afuera si es de su preferencia. Cuando se trata de un cabello así, aunque sí utilicé esto de utilizar un color base, lo que hice es marcar con un color intermedio, sin ser el color más oscuro que va a ver, las líneas que van a ver. En especial esto lo vas a necesitar y te va a ser muy útil en el cabello ondulado y el cabello que tenga bucles, porque en el cabello lacio uno sabe que las líneas van a ser rectas y no va a tener muchos problemas, pero sí es muy importante que marques las ondas y los bucles en el cabello, al menos las ondas y bucles base, porque sí, van a ser, y sí, estas no van a ser las únicas onditas que van a ver, sino que después vas a ir poniendo más onditas chiquititas para complementar y dar más naturalidad y forma al cabello y que no quede como si fuese una peluca mal hecha. En el cabello con bucles, si no tengo mucho que aclarar, se basa mucho en lo que expliqué en la explicación de ese mechoncito. Así que no tengo mucho más que decirles que esta técnica es algo de práctica, así que no se frustren, van a tener que intentarlo varias veces hasta que
se sientan cómodos y puedan lograrlo de la mejor manera posible. Recuerden que la práctica hace al maestro. Ahora sí, espero verlos quizás en otro video. Si les gustó pueden darle like, si no, pues dislike. Pueden dejar cualquier comentario si les gustó o si tienen alguna duda. Y pues, bye bye.